tal, amigos del circo, amigos fanáticos, desarrolladores, cultores del circo chileno, del Circo Nacional? Mi nombre es Germán Aguirre, vengo de tradición familiar circense. Hasta el año pasado yo era el presidente del Sindicato Circense de Chile y hoy me dedico, por la Fundación Circo Nacional, a la investigación, me dedico a los datos duros y más que nada el rescate de la información patrimonial que tiene el circo en Chile y su historia. Hoy me han encargado mis amigos Malavicirco, a través de su convención, de su congreso CIMAC, hablarles un poco de la historia del circo en Valparaíso, de la cual yo he sido quizás uno de los afortunados de poder disfrutar una época dorada del circo tradicional o del circo criollo en los cerros porteños. La historia remonta quizás con la colonia, con la llegada de los primeros barcos ingleses, quienes ellos tenían quizás el monopolio del transporte en el mundo, y con los ingleses también llegaban estas grandes hordas de inmigrantes a colonizar las Nuevas Américas. En la colonización también hubieron manifestaciones circenses, no como estamos acostumbrados a ver, por supuesto, pero había manifestaciones de circo, por ejemplo, en compañías de volatiles. Así se les llamaba a las agrupaciones, a las troupes que llegaban en estos inmensos barcos ingleses y se quedaban en Chile para recorrer las carreteras y los pueblos de nuestro país. Los volatiles podían estar integrados por magos, ilusionistas, bailarines, músicos, acróbatas, y con el tiempo adoptaron el nombre de maromeros. ¿El porqué de maromeros? Muchos de ellos se quedaron en el puerto de Valparaíso, trabajando para el puerto, y además también hacían sus rutinas acrobáticas de volatiles. Dentro del puerto, ellos estaban encargados de la amarra, de atracar los buques, y para hacerlo muy rápido ellos usaban sus técnicas acrobáticas para caminar sobre la cuerda, y todas estas personas eran llamadas maromas, personas maromeros, porque deriva de una palabra árabe que tiene que ver con las cuerdas, con el uso de las cuerdas, con el tejido de las cuerdas, o sea, el oficio sobre las cuerdas. Y los maromeros usaban el oficio acrobático sobre esas cuerdas, colgándose, haciendo equilibrio, haciendo malabares, amarrando y qué sé yo, y de ahí iban entrelazando su oficio acrobático como volatil con el desempeño del puerto de Valparaíso. Me pidieron que les diera la historia desde 1950 hacia adelante, pero yo me voy a ir un poquito más atrás, un poquito, no tan poquito, pero les voy a hablar desde 1917. Hacer un entre paréntesis, en 1837 llega el Gran Circo Bogardus, que es el primer circo moderno, el circo que conocemos hoy en día, al puerto de Valparaíso. Luego Bogardus llega en 1940 con el primer elefante que pisa tierra nacional. El primer elefante que llega a Chile lo trae el señor Bogardus en 1940. Así que imagínense en la época donde solamente estaban acostumbrados a ver caballos, mulas, corderos, animales de granja, aparece este tremendo elefante que para la época tendría que haber sido un gran dinosaurio, ¿no? Una atracción sensacional donde el señor Bogardus hizo su gran fortuna, una atracción increíble donde este tipo de espectáculos, de atracciones, principalmente estaba destinado a la élite de la población en ese entonces de Valparaíso. En 1917 llega el Circo Wallace, pues según los datos duros, y vamos pasando las imágenes, el Circo Wallace debuta en 1917 y en sus estrenos, además de números acrobáticos, presenta representaciones históricas. Entonces, en 1917 aparecen las grandes manifestaciones del circo porteño, del Circo Nacional, con familias muy antiguas que aún mantienen sus raíces dentro del espectáculo del circo familiar. Familias como Celedón, familias como los Cáceres, la familia Rosas, incluso la familia Andrich, Lavanovich, que son
una rama gitana del circo nacional. Ellos son boyazas, es una raza dentro de la comunidad gitana que se dedica a la acrobacia y al circo. Desde 1917 empezaron a llegar estos grandes barcos ingleses, donde Valparaíso era su parada obligatoria después del paso por el Estrecho de Magallanes. Aquí se abastecían, aquí descansaban, y mucha gente que venía en esos barcos en ruta a la gran fiebre del oro de California decidían quedarse aquí después del exhausto viaje que tenían por el Atlántico, pasar por el Estrecho de Magallanes, que tiene que haber sido muy brutal en esa época sobre todo, y no daba más del viaje y decidían quedarse en Valparaíso, o hacían su paso por Valparaíso, hacían sus presentaciones en 2-3 días, volvían al barco y seguían gira hacia California, donde estaba la gran fiebre del oro. Y en ese paso, ya por ejemplo podemos decir el circo del pelado Rogelio, como le decimos nosotros, su familia comenzó directamente en 1929. Esa es como la familia más antigua del circo porteño, la familia Celedón, y donde han tenido un paso muy grande con diferentes nombres y con diferentes formas de realizar circo. Hacían el circo, por ejemplo, de verano, un circo sin carpa, solamente con las graderías y con estas telas alrededor que nosotros en jerga popular circense le decimos ruedos. Y solamente la gente tenía el sector de las graderías tapado porque arriba no había nada, y mucha gente no pagaba la entrada porque desde los cerros se podía ver todo el espectáculo. Entonces muy comercial no era, la atracción era de estar dentro de la carpa, y eso era como una forma en la sociedad de tener, como eran pudientes para poder estar adentro y no mirando desde los cerros, desde los árboles, el espectáculo que ocurría adentro. El circo Celín fue por muchos años el gran circo de los Celedón, y luego lo transformaron y le pusieron el nombre del gran circo acrobático de Pekín. Entre ellos también nace el gran circo Buffalo Star de Darío Zúñiga, que Darío Zúñiga era un acróbata funambulista. Él hacía la cuerda floja y era el principal gestor de crear el gran circo de Timoteo con René Valdés. El circo Blue Star, después teníamos el circo Ben-Hur, fuerte nombre para un circo donde mostraba también atracciones increíbles como las gran peleas del topo con un toro. Aparecía un hombre fortachón, agarraba al toro por las astas y lo daba vuelta, y era una atracción ver al hombre pelear, entre comillas pelear porque no peleaban, el toro estaba muy avanzado. Y también está el circo Marconi, que es uno de los circos más antiguos que aún continúa actualmente sus funciones. De hecho, Marconi quedó varado en Yayay por la pandemia que estamos pasando en este momento, pero quizás Marconi y el circo Inostroza o el circo Alondra son los circos más antiguos aún vigentes del circo chileno nacional, y los dos son circos nacidos en los cerros de Valparaíso. El circo Marconi debiera tener más de 95 años de historia, porque el circo Alondra tiene como 85, nace junto con el Sindicato Circense de Chile en 1935 más o menos, y Marconi ya generaba espectáculos en los cerros de Valparaíso, el que sí que tiene un poquito más de años de historia, a mucho orgullo, circo porteño, circo de la quinta región. Los circos, aunque no estén mucho en la historia social, los circos en el gran terremoto de Valparaíso fueron usados como tiendas de campaña, de acopio, de hospitales y de refugio para las personas que quedaron sin hogar en ese momento. Así que el circo siempre ha estado presente en la historia de Valparaíso, siempre ha estado presente sobre todo en la historia de Chile, pero más enfocado en Valparaíso porque es aquí donde nace todo. Hay un video que se anda dando vuelta en Facebook que es de un director francés, donde anuncia el circo más pequeño del mundo, y se refiere a una carpa chiquitita donde cabían 100-150 personas en su gradería con 4 escalones solamente,
y donde ahí se realizaban todo tipo de espectáculos circenses, maromas, acrobacias, fuego, magia, canto. Se hacía mucho canto, mucha música en vivo y sobre todo mucho folclore, mucha cueca, porque era parte del populismo que tenía el circo y de la atracción que obtenía hacia el público, sobre todo en Valparaíso. Y ese circo es de la familia Tello, quizás una de las familias más antiguas también del circo chileno, donde realizaban sus espectáculos en quebradas, en el patio de casonas. Por eso que se le llamó el circo más pequeñito del mundo en ese reportaje, en ese documental, porque tenían la capacidad de colocarse en cualquier sector que le brindaran en Valparaíso y en sus cerros. Y era el Gran Circo Noli. Ahí en el reportaje no sale el nombre, no sale el nombre de la familia, pero gracias a Dios aún tenemos personas que participaron de ese documental, que estaban ahí trabajando como artistas de circo, sobre todo el trapecista que sale en ese documental, al cual tuve la oportunidad de hacer una pequeña entrevista. Y ahí él me comentaba la historia y las peripecias que sufrían también con el circo. Por ejemplo, cuando llegaban las grandes lluvias y se desbandaban, por ejemplo, las laderas de los cerros, se desbandaban las laderas del cerro, se desbandaba también el circo, la carpa, sin sufrir mayores accidentes, pero era parte de la forma de trabajar en Valparaíso. También tenemos a don Fernando Celedón, tenemos, por ejemplo, el nacimiento del Circo Show, el nacimiento de estos grandes artistas transformistas como Fabiola de Luján, la Romané del circo Romané. Teníamos un circo Romané en Valparaíso, aunque no lo creamos. No sé si está ligado con la etnia gitana, con la etnia gypsy. Y después Timoteo logra hacer trascender este tipo de espectáculos. Una de las grandes transformistas de la época, de los años 50 a los 60, fue Úrsula Villa Castín. Fue como la gran atracción que recorría los cerros y era la carta segura que tenían los empresarios de la época en llevarla, y tenían de seguro un lleno en los circos. Valparaíso y sus circos siempre le dieron cabida a todo este tipo de espectáculo diferente, a estas atracciones únicas, atracciones que quizás hoy en día nos costaría disfrutar por la sensibilidad que hoy en día tenemos en la sociedad, donde se hacían un sinfín de pantomimas y un sinfín de nociones para poder atraer al público. Entre ellos, por ejemplo, ya llegando en los años 90, donde a mí me tocó participar en los cerros porteños, teníamos muchos más mano a manos de estos grandes cantantes de los boleros porteños: Jorge Williams, Luis Alberto Martínez, Lucho Barrios, donde hacían hincapié al populismo de la canción del bolero y encantaban al público en los cerros. Ellos podrían fácilmente haber trabajado quizás en el Teatro Conde, en el Teatro Victoria, en el Teatro Municipal, en Fortín Prat, pero a ellos no les gustaba tener ese contacto con el público en los cerros porteños, ese piel a piel que lo hacía único, y donde su gente, circos que no tenían capacidad más de 200 o 300 personas, que arrebataban sus localidades solamente para ver un mano a mano de Lucho Barrios con Luis Alberto Martínez, por ejemplo, y coreaban sus canciones, sobre todo la canción de Valparaíso, Puerto de mi amor. Y había una canción muy especial que era la del pobre payaso, el de la cara pintada, que tenía su alma destrozada y roto el corazón, de Luis Alberto Martínez también. Esa forma de trabajo, esa forma de atraer al público es única y solamente de los circos porteños. Esa forma, ese formato de trabajo se asemeja mucho al circo criollo argentino, pero le da un acento diferente, un sabor diferente, solamente y el hecho de tener la resiliencia de trabajar en estas quebradas, en estos cerros, con estos personajes únicos, populares, que deambulaban en los centros nocturnos de Valparaíso y tenían la chance de llevarlos a los cerros para que el público no tuviera que bajar al plano. Valparaíso ha sido único, quizás en mucha de su historia. Valparaíso es único en su geografía. Valparaíso es para mí una ciudad cosmopolita,
y también socialmente muy equitativa, donde el rico puede vivir perfectamente al lado del pobre en un cerro, sin ningún problema, y son amigos por siempre. Y esa connotación social que tiene Valparaíso también se traduce en el circo porteño. Y eso lo hace único, lo hace el circo de Valparaíso, el circo de la quinta región. Y es más, por mucho tiempo estuvo separada las agrupaciones, por decirlo así, del circo nacional o el circo santiaguino capitalino, con el circo de la quinta región, representando siempre Valparaíso. E incluso en los campeonatos circenses de fútbol que se realizaban, siempre iba el equipo o la selección porteña de fútbol circense a competir en ese campeonato con las demás familias circenses. Siempre fue único, siempre fue unique, y hoy en día quizás es momento de crear o realizar un rescate patrimonial y llevar nuevamente el circo a los cerros porteños, y es una gran tarea que quizás nos debemos tomar. Volviendo a la historia del circo porteño, es aquí donde nace la forma especial del circo nacional, muy parecida al circo criollo de Argentina, porque no solamente se realizaban espectáculos circenses, sino que había el circo de segunda parte. Y en 1917, como registro del Circo Wallace, tenemos aquí la segunda parte. Anuncia, además de números acrobáticos, anuncia representaciones históricas. Quiere decir que realizaban obras teatrales representando obras históricas de la época, muy famosas, como batallas, situaciones del imperio inglés, o hacían mufa en estas representaciones históricas de nuestros héroes, por decirlo así. Y generaban la segunda parte del circo, por la cual se le reconoce al circo porteño su individualidad. O sea, lo único que lo hace al circo porteño es el circo de segunda parte. No solamente se realizaban obras de teatro, también incluían el folclore, incluían, por ejemplo, cantantes populares, y además incluían peleas, box. En una de las carpas del circo Múnich se anuncia 5 peleas esta noche, donde se retaban los campeones de cada cerro y los campeones del circo, y de ahí salía el campeón porteño, por decirlo así. Era muy interesante la forma de entretención que tenían los porteños en ese entonces, porque además de tener carpas alrededor de los cerros, de muchas familias, también teníamos la zona roja que abarcaba un poco la zona de la Plaza Chaurre. Y es donde ahí también recibían a nuestros artistas, recibían a nuestros acróbatas, recibían a nuestras bailarinas, a nuestros magos, en los famosos espectáculos de variedades, los espectáculos de cabaret, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en 1917 llega una gran población extranjera a vivir a Chile, y con ellos aparecen también estos grandes empresarios de espectáculos, que en ese entonces no se llamaban circo, pero sí se llamaban shows, varietés, volatires en sí. La carpa del señor Wallace es la que hace un poquito la diferencia en la historia de la representación circense en Valparaíso. Una de las familias más antiguas, quizás, en Valparaíso, es la familia Celedón. Don Rogelio Celedón en 1929 se aventura a realizar un espectáculo circense. Nace con su circo Celín, muy precariamente, con una carpa de sacos de harina. La familia Celedón, desde 1929, marca una historia, una diferencia también en el circo tradicional porteño. En los cerros estaban un mes, 2 meses, 3 meses, y cada fin de semana iban cambiando su programación o su cartelera. Anunciaban circo familiar, anunciaban circo infantil, y por las noches anunciaban el circo con segunda parte o circo show, donde comenzamos a experimentar el circo
cabaretesco o el circo show. Y aquí, como lo pueden ver en la fotografía que tenemos en este momento, pueden fijarse que el Circo Múnich en uno de sus carteles anuncia: hoy noche presenta 5 peleas, que es lo que le venía diciendo hace poquito, donde el circo le daba el espacio también al deporte. El circo, de una forma u otra, pasó a ser el escenario natural de las manifestaciones de las artes escénicas y el deporte en cuanto al pugilismo, al boxeo. Por eso que muchos decimos que el circo es la madre de las artes. No es que las artes se hayan desarrollado desde el circo, sino que el circo era como la plataforma única que tenía Chile para las demás artes escénicas. En la segunda parte teníamos títeres, ventrílocuos, obras teatrales, cantantes, bailarinas exóticas, y teníamos muestras con animales exóticos, que ahí estábamos recién como en la mezcla de circo con animales. Y además teníamos como atracción las peleas que se hacían con los campeones de cada cerro, de cada sector, con el campeón del circo o con el campeón anterior, y hacían una pequeña competencia pugilista donde también incluso se veían las apuestas. Paralelamente, en los años ya 40 en adelante, desde 1935 en adelante, el Gran Circo de las Águilas Humanas presentaba sus espectáculos en el Teatro Caupolicán, y inmediatamente terminada la temporada de septiembre venía a Valparaíso a realizar sus presentaciones. Junto con esto eran los grandes artistas, las grandes atracciones de la época, que se presentaban solo y únicamente en este gran espectáculo que era el Águilas Humanas. Pero cabe recordar que satelitalmente, cuando se presentaba el Circo de las Águilas Humanas, había un sinfín de circos en los barrios de Valparaíso y en los clubes nocturnos que también realizaban espectáculos aprovechando la gran propaganda que hacía el Circo de las Águilas Humanas. Las carpas en los cerros, aparte de tener el privilegio de trabajarle única y solamente a las personas del barrio único donde estaban, porque pasaba una cosa muy especial. Es decir, cuando a mí me tocaba trabajar, por ejemplo, en el Cerro Toro, y nos cambiábamos al Cerro Campana, la Campana, la gente del Cerro Toro no asistía a la Campana, y cuando estábamos en el Cerro Toro, los de la Campana no asistían al Cerro Toro. Solamente se mezclaban quizás con Perdices y un poquito más allá con Santo Domingo, pero son súper sectoriales las personas en Valparaíso, sobre todo la percepción que teníamos nosotros como espectáculo. Y era increíble, porque la gente del Cerro Toro no iba al Cerro Campana, tampoco iba al Cerro Cordillera, y los de Cordillera no venían, a pesar de que estábamos quizás a una curva de cada sector. El Teatro Victoria recibió, desde que tenemos información real a través de este documento, recibió, por ejemplo, espectáculos como el circo Wallace, recibía el Gran Circo Australiano. Entonces el Teatro Victoria era como un referente de los espectáculos y variedades que traían a Valparaíso en la época, y el circo o las manifestaciones circenses también tuvieron un espacio dentro de la cartelera que tenía la empresa del Teatro Victoria, que anunciaba incluso galantemente: ha cedido dicho teatro para el fin del circo, por decirlo así, y era tratado como muy elitista el espectáculo en el Teatro Victoria. Con el paso del tiempo, Valparaíso también, a través de Fortín Prat, de Caleta Portales y de Cerro Barón, fueron creando una especie de únicos lugares donde se presentaban este tipo de espectáculos. Fortín Prat muchas veces tuvo el Gran Circo de Cuba, el Gran Circo de Rusia, tuvo el Gran Circo chileno, que era un rejunte de los mejores espectáculos, de los mejores números, los mejores actos que tenía la temporada de septiembre, y la venían a mostrar luego que pasara el Águilas Humanas al Fortín Prat, por la capacidad que tenía, y esto es mucho más moderno que los años 50. Hubieron familias enteras
que venían a invernar a Valparaíso, luego que acababan las giras, por ejemplo, del Circo Frankfurt, del Águilas Humanas. En ese entonces teníamos circos grandiosos, grandes, con mucha gente, pero invernaban desde mayo hasta agosto, porque septiembre se suponía que era el mes de la primavera, el mes de la patria, y nacían también con el mes de la patria y la primavera, florecían las carpas de circo. Y en ese entretanto todo el mundo se venía, o la mayoría de la parte de las familias circenses de la época venían a Valparaíso, porque Valparaíso presentaba oportunidades de trabajo y el invierno no era tan crudo en la época para la gente de circo, porque se podían desarrollar en las carpas, en los cerros, y además podían dobletear en 2 o 3 clubes nocturnos que tenía Valparaíso. En la época del ballet Blue Star, quizás gente antigua de Valparaíso se puede recordar, que eran un ballet de transformistas que eran muy famosos, que eran los únicos que le hacían la collera quizás al circo de las Águilas Humanas en la época, por decirlo así. Dentro de todo esto han pasado muchas historias, muchas anécdotas y muchas alianzas en el circo nacional. Una anécdota muy bonita es de la señora Silvia Tapia. Tenía su circo llamado Music Hall. Y en un momento de su historia como circo, ellos se fueron al Cerro Cordillera y sufrieron una calamidad. Creo que el circo con la lluvia se cayó, tuvieron algunos incendios, o sea, las pasaron de Kiko y Caco, por decirlo así, en ese momento justo y preciso donde estaban a un costado del Club Deportivo Hyatt. Y en honor y en agradecimiento a este club deportivo por la ayuda que le prestó y le brindó al circo Music Hall de la señora Silvia Tapia, ellos decidieron colocarle a su circo el Gran Circo Hyatt, sin pensar que ese nombre hoy en día es de una de las grandes cadenas de hoteles del mundo. Y tuvimos el Circo Hyatt recorriendo los cerros de Valparaíso, sobre todo el Camino Cintura, donde su terreno ancla o su terreno clave era a un costado del Chalet Picante. El señor Eladio Lavarovich, con su Circo Real de Bengala, el Tony Pantera en ese momento era uno de los tones más reconocidos de los cerros porteños, dentro de las familias importantes que se quedaron y son insignes para el circo tradicional, son los Celedón, los Mejorales, la familia Santana, la familia Guarda, la familia Tapia, y el señor Avendaño, que no tenía una ascendencia familiar circense, también logró hacer una empresa importante donde él comienza quizás una línea de espectáculo porteño que hasta ahora lo podemos ver, realizar y disfrutar, que es el Circo Show con transformistas. Todos conocemos al gran Timoteo, pero el Timoteo no fue el único. Timoteo fue uno más de los espectáculos de transformistas que vio nacer Valparaíso. Tenemos muchos espectáculos de transformistas que incluso llegaron a hacer giras internacionales llegando hasta Europa. Timoteo, por cierto, nace en los años 70 y ha marcado una etapa del circo en la mistura, el circo en la fusión y lo rico que puede ser el circo en darle la cabida a espectáculos y atracciones únicas. Lo importante y lo bonito del circo en realidad en Valparaíso fue que le dio el espacio a que todas las artes escénicas o quizás atracciones individuales que no tenían una línea acrobática o una línea de circo pudieran desarrollarse bajo las carpas de Valparaíso. Y Timoteo quizás es una prueba fehaciente de que el circo puede abarcar mucho más y de que el circo ha sido inclusivo desde sus inicios. Hoy en día hablamos mucho de la inclusión, de la paridad de género, pero el circo nace quizás con esa amplitud de pensamiento, porque en el circo normalmente para nosotros no es tema la inclusión. Tenemos grandes artistas mujeres, tenemos grandes artistas hombres y tenemos grandes artistas homosexuales o gays, como le podemos decir,
que han sido un aporte importante dentro del desarrollo, dentro del fomento y de la historia del circo nacional, sobre todo aquí en Valparaíso. Y de hecho, gracias a ellos, el circo porteño pudo mantenerse durante décadas, desde los años 50 hasta los años 90, porque era la única forma de atracción para el público de que el circo podía desarrollar o fomentarse. Si no teníamos un espectáculo transexual o travesti, era muy difícil de atraer el público en los cerros porteños, y ellos eran la única forma de poder desarrollarlos como circo, porque eran el plato principal, eran las atracciones, y siguen siéndolo en diferentes espectáculos que nos mantienen. Al conocer la manifestación del circo en Valparaíso, con esto también atraemos las noticias buenas, lo importante y lo elegante y lo maravilloso que ha sido, y también las noticias malas. Por ejemplo, los accidentes. En nuestra investigación nos dimos cuenta que le daba mucho auge a las noticias cuando, por ejemplo, teníamos una caída milagrosa, según las últimas noticias de la época, desde 1994, y donde se le da la publicidad no al circo, no al arte, no a la fuerza, sino a la desgracia. Pero esto marca también un punto donde la manifestación circense se ha mantenido dentro de la historia del circo en Valparaíso. Ahí tenemos otra alusión, otra caída, y la verdad que fue un momento, una década, que fue la década de las 90, que fue una década muy peligrosa, por decirlo así, porque sufrimos una serie de accidentes que marcaron quizás esa década, sobre todo aquí en Valparaíso. Entonces muchos circos no querían venir a Valparaíso por la superstición de tener un accidente, una caída en la época de los 90. De hecho, las noticias así lo hablan, así lo que podemos encontrar. Y por un momento teníamos solamente circos seleccionados que venían a Valparaíso, y los mejores circos quizá, o la mayoría de los circos, evitaban Valparaíso porque se había creado este ambiente supersticioso de que algo les podía pasar. Luego de eso, Valparaíso no tuvo circos grandes, circos en Caleta Portales, cuando cerraron Caleta Portales, porque Caleta Portales fue como el centro del gran circo nacional, era el espacio ideal para que los circos llegaran. Cuando se cierra Caleta Portales, se cierra también la puerta a los grandes espectáculos, a las grandes compañías de circo chileno que vivían o tomaban Valparaíso como parte de su ruta. Y es ahí, en los años 90, donde hay como un renacimiento de los circos en los cerros, y yo tuve la oportunidad de poder, bueno, ahí tenemos una hermosa foto, se supone que es el Circo Timoteo en los años 70 en el Cerro La Campana. Era muy rústico, no me gusta decir precario, porque era lo que se conocía en aquel momento. Eran circos especialmente diseñados, no sé si los pueden ver, que tenían esa abertura, no cosían los paños, porque el circo era muy fácil, la carpa era muy fácil de adaptarla según el cerro. Si teníamos una quebrada, esa carpa ya no tenía el palito de soporte ni la carpa alrededor, sino que caía directamente a la quebrada, y se trabajaba desde eso hacia el recoveco o hacia el cerro que quedaba, el plancito que quedaba en el cerro. Y eran formas muy especiales y únicas de trabajar en los cerros de Valparaíso, y eso hacía único también a los expertos en montar y desmontar las carpas, que eran los capataces de la época. O sea, los capataces aquellos tenían el oficio y tenían la experiencia de montar un circo en cualquier cerro de Valparaíso, ya sea chueco, para un lado, para otro, para atrás, o adaptar la carpa de alguna manera si el terreno era un poquito más chiquitito o era mucho más amplio. Muchos de los artistas que trabajaron en las boitas, en los cabarets entre los años 50 y los años 70, pasaron a ser dueños de circo, y ellos comentaban mucho que en los inviernos de Valparaíso se trabajaba, por ejemplo, en el American Bar, en las tinajas, como les decía, y sobre todo en la avenida Pedro Montt, donde ellos no cobraban un sueldo, sino que pedían dinero, hoy en día decimos a la gorra, y en entonces era pasar el platillo, era un platillo de taza de té que ellos pasaban, y ahí la gente les daba su moneda a cambio
del espectáculo que ellos realizaban. Entonces, Valparaíso nunca ha tenido un descanso, por decirlo así, del circo. El circo siempre ha estado presente durante el desarrollo, durante la evolución, durante el progreso de Valparaíso. También ha progresado el circo en Valparaíso. Hoy en día quizás no tenemos las grandes compañías que nos visitaban, porque tuvimos un lapso donde Valparaíso dejó de tener el espacio para estas grandes compañías, pero sí se fueron desarrollando compañías aledañas y quizás nuevas, de ahí el término del nuevo circo, o contemporáneas, actuales, que se han desarrollado a través de líneas un poquito más diferentes de las que conocemos. En eso están, por ejemplo, Malavicirco, Carpa Azul, la Escuela de Circo Cerro Los Placeres. Hoy en día tenemos, por ejemplo, un congreso de malabarismo y circo que lo realiza Malavicirco, que se llama CIMAC. Y ellos han abierto quizás un poquito el interés de tener espacios desde circo en Valparaíso, porque han retomado la añoranza, han retomado la necesidad de asistir al circo. Y el puerto hoy en día en Barón, ahí tenemos la fotografía, decidió abrir el espacio nuevamente al Circo Nacional o al Gran Circo. Águilas Humanas cumplían en esa época, la otra foto, la de la Águilas Humanas, la azulita, esa, ahí cumplían 85 años de historia y lo vinieron a celebrar a Valparaíso porque creemos y seguimos creyendo, pensando de una manera única, que Valparaíso es la cuna de todas las artes. Valparaíso es la madre del Circo Nacional, porque en Valparaíso nació esta manifestación que hoy en día ya ha generado 109 circos tradicionales, más de 100 compañías de nuevo circo y un sinfín de manifestaciones circenses artísticas a través de las calles, a través de los teatros, a través de los centros culturales, donde el circo sigue en manifiesto y sigue siendo parte de la cultura popular chilena. Y si no hubiera sido por Valparaíso, nuestro puerto principal, quizás no hubiéramos conocido el circo de la manera que lo conocemos hoy. El Circo Los Tachuelas fue el último circo grande o la gran compañía de circo tradicional que visitó Valparaíso, y aledaño a ello tenemos manifestaciones increíbles donde podemos admirar, disfrutar y seguir la gran tradición de llevar a nuestra familia al circo chileno. Cabe destacar y cabe decir que el circo es el único espectáculo o el único arte donde los padres, los niños, los abuelos, los hermanos, la trascendencia de edades y de generaciones disfrutan de la misma manera. Tenemos grandes familias, tenemos grandes personas que aún mantienen ese cariño por el circo nacional y sobre todo el circo porteño. Y es más, aún continúan circos en nuestros cerros, ya quizás un poquito en menor escala y con tiempos mucho más aplazados. Por ejemplo, el circo del Tony Peñascaso, de la familia Mejoral, de los Santana, aún se mantiene desde los años 29 hasta la época. Y tenemos el Circo Kids, que siempre nos viene a visitar al Fortín Prat, sobre todo en las celebraciones del Día del Niño y el Día Nacional del Circo. Uno de los representantes quizás del circo que aún se mantiene vivo, donde su paso ha sido por la televisión y por los mejores espectáculos circenses, ha sido el gran payaso Cototín, don señor Samir Dorado, que quizás es uno de los grandes referentes de la historia del circo porteño, del circo de Valparaíso. Mucha historia, mucha añoranza y mucho, sobre todo, cariño le ha mostrado Valparaíso al Circo Nacional, y creo que Valparaíso hoy en día debiera ser reconocido por las grandes entidades del Circo Nacional como la madre del circo chileno. Espero que les haya gustado un poquito el recorrido que hemos tenido por la historia del circo porteño. Hemos quedado con mucha historia en tinte, pero nos quedamos cortitos de tiempo y también tenemos que dejar un poquito más para la próxima reunión de CIMAC
en el 2021. Buenas tardes amigos, nos vemos.